Yo hoy quiero hablar con la ayuda del Señor y quiero seguir el tema que hemos estado dialogando, las señales de los últimos tiempos. Ese es el tema que quiero todavía dialogar con ustedes. Y en este capítulo vamos a ver dos ejemplos de lo que el Señor habló, de algo muy importante. Y es el ejemplo de que Él marca y es su venida. Ese es el ejemplo grande que Él marca cómo o en qué momento sucederá. Y ahí vamos a encontrar dos señales o una señal de la venida del Señor, de los señales de los últimos tiempos. Amén. Así que cuando usted tenga capítulo 17 de Lucas, el versículo 26 al 30, indíqueme con un grande y fuerte amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, dijo el Señor, se manifieste. Amén. Oramos por esta palabra bendita y le damos gracias al Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, estamos hoy aquí presentes dándote a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este día en tu casa para poder adorarte, bendecirte, pero también escuchar el consejo de tu palabra hacia la vida nuestra. Señor, te decimos gracias por un día más, gracias por la victoria, gracias por tus bendiciones que día con día tú derramas en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, déjeme poner aquí el reloj porque quiero marcar el tiempo. En cierta ocasión, muchos años atrás, había un hombre en el barrio que era muy conocido por sus tatuajes que tenía en el cuerpo. Y muy curioso sus tatuajes que él tenía, porque era algo que lo dilataba, lo marcaba muy, muy fuertemente. Y este hombre se había tatuado en el pecho unas palabras y en la parte de atrás también. Era muy curioso porque a él le gustaba salir sin camisa a la calle, y eso era lo más curioso que él, ¿verdad?, tenía. Y en el pecho, cuando la gente lo miraba, que venía de frente, al frente decía perdono, decía el letrero que se había escrito. Pero cuando lo miraban por la parte de atrás, en la espalda tenía otro letrero que decía pero no olvido. Era muy curioso porque en realidad esa es la parte que representa hoy la humanidad. La humanidad en la que hoy estamos viviendo en esta generación, no digo última, pero esta generación que estamos viviendo, o estas generaciones, porque no es solo una, son varias que están entrelazadas. Estamos viviendo un tiempo donde el hombre, de una manera, vive bajo grandes prejuicios, grandes demandas, y de una manera muy abiertamente a su forma de pensar. Y cuando menciono abiertamente a su forma de pensar, me estoy refiriendo a sus actitudes, a su expresión, a cómo se dirige hacia los demás. Gracias a Dios estamos en un país donde
tenemos, hermano, libre expresión, donde podemos expresar con libertad lo que sentimos y lo que creemos. Gracias a Dios por esa parte. Pero también es una espada de dos filos, de que así como alguien se puede expresar de una manera correctamente para bien y para bendición, también existe otra clase de personas que también lo puede hacer en contra y dañar y traer daños a la demás gente. Entonces, sí, es una espada de dos filos. Usted puede manifestarse en la calle, pero también puede pasar a alguien y pegarle un tiro en la cabeza. Así que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, hay una situación que nos atrae mucho la atención, y es la parte de la Biblia, la parte que Jesús expresó, la parte que Él nos enfoca hacia una de las señales más de los últimos tiempos, de lo que estamos nosotros viviendo. Y la lectura que hemos hoy considerado en esta parte interesante, el versículo 26 y el versículo 27 nos enseña, donde leímos, y como tal dijo el Señor, y como dice la Biblia, como fue en los días de Noé. Cuando usamos esa palabra como fue en el sinónimo o sinónimos, podemos encontrar varias definiciones, pero entendamos que la Biblia dice como fue en los días de Noé, dando un ejemplo de que así como fue, así será también en el tiempo de la venida de Jesús al final. Entonces, dice el versículo 26 en adelante, así también serán los días del Hijo del Hombre. La gente estaba, que dice la Biblia, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aún, dice la Biblia, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús está agarrando el ejemplo ¿de quién? De Noé. Entonces, estamos viendo de que el ejemplo que está usando el Señor de Noé para referirse a lo que vamos a hablar en un momento, la Biblia dice que entró en el arca. Entonces dice la Biblia que vino ¿qué? El diluvio. Y la Biblia dice y los destruyó. La Biblia dice a todos. Usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 5, del versículo 33 hasta el capítulo 7 y el versículo 5. Esta historia de lo que fue el diluvio. En esta parte interesante que podemos entenderlo, vemos el carácter de una manera repentino, o de lo que para nosotros es de la misma venida o la señal. Y aquí hablamos de una necesidad, y aquí hablamos de la necesidad de guardar contra la falta de lo que la Biblia nos está enseñando, y es una preparación. Y entender de que no debemos de descuidarnos, entender que durante los días aquí que marca el ejemplo Jesús de los días de Noé, es decir, cuando este predicador de justicia, como así en segunda de Pedro lo enfatiza, como pregonero de justicia, estaba construyendo el arca y haciendo de una manera lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, de una manera, entendamos que la exhortación aquí a la gente es de una forma eminente, y es de que es el ejemplo hacia lo que fue en la vida de Noé. En segunda de Pedro, como mencioné en el capítulo 2, versículo 5, ellos de una manera se negaron a recibir el consejo de el corazón de lo que Dios le había puesto a Noé. Entonces, entendamos que aquí hay una gran preocupación en el corazón del Señor, y es que en el tiempo de Noé no se preocuparon por atender el mensaje que se le había dado a Noé de lo que iba a venir. Sencillamente entendamos el mensaje de Noé. El mensaje de Noé, ¿cuál era? De que iba a llover. El mensaje no fue creído, porque nunca usted sabe que había llovido antes de Noé, sino que la lluvia se marca desde Noé en adelante.
algo que no había sucedido. Pienso que esa fue la razón por la que también no creyeron, aparte de lo que el corazón del hombre estaba cargado, estaba turbado, estaba cegado y estaba en su vida cotidiana y no pensaban en Dios. Pero algo que sí marcamos es de que nunca había llovido. La Biblia dice que anteriormente, de la manera como Dios mojaba la tierra era a través del rocío. Entonces, para ellos era algo que no tenía sentido. En otras palabras, diciendo: Noé está loco. A Noé se le zafó la canica, se le zafó una tuerca. Noé ya está delirando, ya está viejo, ya. Noé ya entró a una etapa donde ya no sabe ni lo que está diciendo. ¿Quién va a creer que va a llover? Bueno, podemos pensar de esa manera. Pero entendamos aquí rápidamente esta parte, porque ellos no creyeron, no recibieron el mensaje que se les estaba dando de parte de Noé. Ahora, ellos lo comenzaron a ver y comenzaron a entender. Pero aquí entendamos, viendo cómo siempre y de una manera como dice la Biblia, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podría hacerse? Ahora aquí, ¿hay algo malo en estas actividades que la Biblia está mencionando? La respuesta es no. La respuesta es no. No hay nada de malo en casarse, como aquí la Biblia, ¿verdad? Está mencionando, comiendo y todas estas cosas. Al contrario, Primera de Corintios, el apóstol Pablo apoya esta parte en el capítulo 10 y el versículo 31. De una manera, porque esto puede glorificar a Dios en estas acciones. Pero entendamos aquí que cuando el alma de una manera se envuelve enteramente en ellas, y de modo que ya sus asuntos tales como estas prácticas se convierten, si así podemos decirlo, en fines en sí mismo, en el descuidar la vida espiritual, entonces sí hay un problema. Entonces sí hay un problema, porque ya no el enfoque es Dios, ya no el enfoque es la vida espiritual, sino ya el enfoque ya es, podemos llamarle aquí, no una grosería. Yo pienso que es más que una grosería, es una exageración del materialismo en la vida de alguien. Y cuando el hombre se enfoca más en las cosas humanas, personales, en sus quehaceres cotidianos que en Dios, entonces ya no es una bendición, sino que ya se convierte en una maldición. Recordemos que Dios le dijo al hombre que con el sudor de su frente comería, viviría, y de esa manera existiría en esta tierra, subsistiría en esta tierra. Pero al entender que la Biblia nos enseña de esta manera la forma de que el hombre cambia el servir, el amar y el consagrar su vida a Dios, ya las cosas materiales ya no son bendición a la vida de la persona. Estamos hablando de alguien que conoce, de alguien que sabe, de alguien que entiende quién es Dios. Ahora, cuando hablamos de alguien que no tiene el conocimiento de Dios, prácticamente ya está hundido, pues ya está en condenación. No es que se va a condenar, ya vive en condenación. Por eso que entendamos que el que viene a Cristo, el que acepta a Cristo, ha pasado de muerte a vida. Entendamos que el que acepta a Cristo entra a lo que es la promesa de vida. Pero la Biblia dice que el que no cree, ya, dice la Biblia, ha sido condenado. Eso quiere decir que no es que va a ser condenado, ya se condenó. La persona que no cree en Jesús ya vive en una condenación. El apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que vamos a morir en nuestros delitos y pecados, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, entendamos que cuando nosotros hablamos aquí de esta forma de glorificar a Dios, entendamos que los hombres en el día de Noé no comprendieron su situación peligrosa hasta que fue demasiado tarde.
Y entendamos que la Biblia usa una palabra repentinamente. Aquí hubo un cataclismo. Y en este cataclismo, que la palabra usada en el original para ellos fue indudablemente una catástrofe. De una manera de que el problema no afectó parte del mundo, sino que usted sabe que la Biblia dice que fue todo, que fue lo que fue inundado. En otras palabras, la muerte fue donde hubiese vida en cualquier rincón de la tierra. Entonces, cuando nosotros nos enseña esta palabra o este diluvio que fue una catástrofe, hermano, la historia de la Biblia, el diluvio destruyó a todos. Como el apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción, y usa la palabra repentina. Cuando nosotros usamos la palabra repentinamente, es algo que sabemos que viene, sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo. Entonces, cuando usamos la palabra repentinamente, es que nos puede agarrar en cualquier momento, sea en la mañana, a mediodía, en la tarde o cuando estamos descansando en nuestros hogares. Que eso es lo que es repentinamente. No hay un señalamiento directamente de lo que va a suceder, pero que está marcado que va a suceder, sí va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces Jesús, cuando habla de su venida, Él habló de eso. Y Él habló y dijo que como ladrón en la noche sería también su venida, cuando todos estén tranquilos. No sabemos exactamente si Él se estaba refiriendo de que su venida, como muchos creen, que va a venir en la noche. Eso Jesús lo dejó, y no lo dejó claro. Dio un ejemplo de un ladrón que vendría, aparecería cuando todos están dormidos. El ladrón casi en aquellos tiempos no llegaba de día. Hoy llegan hasta de madrugada, hermano. Ya ellos trabajan temprano. Los ladrones de antes trabajaban de noche. No, hoy, hermano, trabajan de día para poder ver qué es lo que se van a llevar. Pero el Señor marcó que así como el ladrón, dando a entender, el Señor, sí, sabemos que el ladrón va a llegar. ¿Usted cree que no lo vamos a esperar con un palo, con un bate, con un fierro, hermano, y con el perro atrás de la puerta? Claro que lo vamos a esperar. No vamos a dejar la casa así. Entonces Jesús estaba hablando de lo mismo en ese ejemplo de una preparación o estar despiertos para poder estar al pendiente de lo sucedido. Ahora, de lo que va a suceder, entendamos lo que también la Biblia nos enseña en el versículo 28 al versículo 30. Estoy dando esta parte porque voy a entrar a algo interesante. El versículo 28 al versículo 30 nos dice la Biblia: así fue también en los días de Lot. La gente estaba comiendo, que dice la Biblia, estaba bebiendo, estaba comprando y estaba vendiendo, estaba plantando, estaba edificando. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, dice la Biblia, llovió fuego y azufre desde el cielo y los destruyó, dice la Biblia, a todos. Así, dijo el Señor, será el día en que el Hijo del Hombre, dijo el Señor, se revele. Entonces, entendamos que la gente en el día de Lot estaba también ocupado en los asuntos ordinarios de la vida: comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Y nuevamente, nada hay aquí de malo en esto. Lo que sí estaba definitivamente malo, y entendamos, sin embargo, era el hecho de que sus mentes, sus corazones estaban absolutamente absorbidos en lo que eran sus asuntos del diario vivir. Ese era el problema de lo que el Señor estaba dando el ejemplo de en el tiempo de Él. Y era que el Señor les estaba hablando de que ellos estaban tan atareados, tan preocupados, que no entendieron el mensaje que se les estaba dando, no solamente a estos dos hombres, sino a todos los que estaban a su alrededor. Entonces, entendamos que aquí, cuando vemos esta parte interesante de la vida de Lot, que nos da el ejemplo
que aquí la gente estaba más centrada en su ego, en su pensamiento, en su soberbia, en su orgullo y en sus pensamientos de lo que edificarían y de lo que iban a hacer mañana y de lo que iban a hacer pasado y de todas las cosas que tenían planeados en la vida, pero en todo su plan no tenían a Dios en su vida. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, entendamos que eran completamente egocéntricos. Lot vivió entre ellos como un hombre justo que estaba angustiado por sus vidas inmundas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8 nos habla. Los habitantes de Sodoma no le prestaron atención, aunque cuando vemos que el mandato de Dios a Lot de dejar Sodoma, como dice la Biblia, la gente en general de una manera siguen en sus deleites y en sus negocios, como vemos en la Biblia. Y de esa manera entendamos que la Biblia dice que llovió fuego y azufre desde el cielo y destruyó a todos. Y de esa manera se hace la pregunta: ¿por qué aquí Jesús eligió estos dos personajes, Noé y Lot, para poder hablar de esta señal como señal de los últimos tiempos, del regreso de su venida? Es interesante esta parte porque cuando vemos el ejemplo que el Señor toma, hablamos de la referencia de lo que fue el ejemplo de Noé y de Lot, que no son prácticamente ejemplo de virtud para seguirlos, porque Noé y Lot fueron hombres que fallaron ante Dios. Como seres humanos, ellos fallaron, tuvieron tachas, tuvieron cosas que no son dignas de imitarlas. Sin embargo, algo que sí debemos de marcar y entender es que estos dos personajes atendieron a la advertencia de Dios. Eso es lo fascinante, porque aunque no eran personas dignas de imitar, fueron personas que le creyeron a Dios y fueron personas que de una manera siguieron lo que Dios les dijo que hicieran. Un Noé que Dios le dijo que hiciera un arca sin pensar que iba a llover, pero él le creyó a Dios, pues hizo el arca, comenzó a trabajar el arca. Lot, el Señor le mandó mensajeros y le dijo: sal de aquí con tu familia. Aunque de una manera él, en su pensamiento como su familia, usted puede ver la historia de Lot, de que de una manera cavilaron y de una manera no había un vislumbre tan 100%, porque vemos el resultado en la esposa de Lot. Se recuerda que ella volteó para atrás y la orden era: no mires para atrás, huye, corre, pero no mires para atrás. Y la mujer de Lot, ¿qué dice la Biblia? Volteó. ¿Y qué dice la Biblia? Que se convirtió en una estatua de sal, porque la orden era: no mires para atrás, corre, huye. Pero entendamos que Lot y sus hijas pudieron salir. Creyó, hizo, salió, huyó. Y esa es la parte que hoy debemos de entenderla en estos dos personajes, que de una manera creyeron a lo que el Señor les había dicho que ellos hicieran. Y esa es la parte ejemplar de la Biblia, porque Jesús habla de estos dos hombres, tan interesantes que dejaron marcada la historia de la Biblia, y entender que en el tiempo que ellos vivían era un tiempo donde la gente normalmente vivía como hoy, que vivían, se casaban, compraban, vendían, edificaban, plantaban y hacían todo igual como hoy. Pero la parte aquí que podemos entender un poquito más adentro es que en la vida de estos dos hombres, estos dos personajes del Antiguo Testamento, es que ellos le creyeron a Dios. Es fascinante, ¿no? Es fascinante. Es que aunque tal vez no somos las mismas generaciones, no somos la misma gente, pero los tiempos son iguales. Los tiempos son exactamente iguales. ¿Qué es lo que está haciendo la gente hoy? ¿Qué es lo que la gente está haciendo hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? En la actualidad lo mismo. ¿Estamos qué? Casándonos, comiendo,
bebiendo, ¿qué más? Comprando, edificando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo, es lo mismo. No hay grande diferencia en esto. Ahora, entendamos en esta parte que es fascinante para nosotros, porque cuando nosotros vemos que Noé edificó un arca que les puede haber parecido a muchos, como ya mencioné, una cosa absurda, una cosa de locos, mas sin embargo le creyó a Dios. Y cuando a Lot, cuando Dios le ordenó que saliera de Sodoma, lo hizo, aunque con cierto, ¿verdad?, una vacilación en la vida de él, y que de una manera dentro de su propia casa no había una seguridad. Y hablamos de su esposa, por supuesto, de que ella, su corazón, que así se ha marcado, se ha dicho que probablemente su corazón estaba en las cosas que tenía atrás. Y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo de que muchas de las veces nosotros como iglesia del Señor entendemos que algo va a suceder. Y ya la palabra, la Biblia, el Señor más de una vez nos lo ha dicho y nos lo marca, nos lo enseña. Incluso predicadores hasta nos lo gritan y aquí y allá. Pero sencillamente es un momento donde nos compungimos de corazón nuestra alma y entramos como a un momento de reconciliación con Dios. Pero al salir del santuario, del lugar, y de escuchar la enseñanza y el mensaje o lo que se nos haya dado, en algún momento perdemos ese pensamiento y seguimos, muchos de nosotros, no digo todos, algunos, nuestra cotidiana vida, donde perdemos el objetivo claro de la realidad de la vida, de que los tiempos que nosotros estamos viviendo, y como la Biblia nos lo enseña, que son tiempos finales y que nos está marcando de que algo va a suceder, no ponemos importancia a ello. No ponemos importancia. Entonces entendamos en esta parte que la Biblia dice de que cayó en el tiempo de Noé agua, el diluvio llenó la tierra. En el tiempo de Lot dice la Biblia que cayó fuego y azufre y consumió Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Ahora, Jesús aquí él dice también en el día, en el Hijo del Hombre, que se está refiriendo a él mismo, en su venida sea revelado con gloria. Se está refiriendo a la venida de Jesús. En otras palabras, estas señales que el Señor marca como ejemplo de Noé y de Lot es el ejemplo de una señal, y es de la venida de Jesús. Ahora, cuando hablamos aquí en esta parte de la Biblia, no habla específicamente cuál sería el acontecimiento, si el rapto o la segunda venida. Cuando hablamos de el rapto, la Biblia dice, hermano, donde seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Pero Apocalipsis, el apóstol Juan habla en el capítulo 1 y versículo 7, donde todo ojo le verá, que esa es la parte que está hablando de la segunda venida. Pero el rapto es donde nadie le va a ver, sino solamente la iglesia va a ser llamada a los aires, y ahí nadie le va a ver, hermanos. Esto es fascinante, porque cuando hablamos de la venida del Señor, hablamos de dos etapas: el rapto, que es venida en los aires, no a la tierra, y en la parte segunda de lo que es la venida del Señor, que habla el libro de Apocalipsis, sí es visible, porque todo ojo le va a ver. Pero entendamos aquí que si el Señor estuviera hablando del rapto, entendamos de que el Señor nos está marcando hoy a nosotros, porque a los discípulos se los marcó y les dijo que así como en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, que se estaba viviendo en ese momento, así sería. Ahora, el tiempo que el Señor lo dijo fue otro tiempo. El tiempo de nosotros ahora es diferente. Ya las profecías de todo lo que se ha dicho, hablamos ya del segundo templo que fue destruido, y del tercer templo que ya está a punto de reedificarse. Entender que el periodo del tercer templo, de su reconstrucción,
va a ser en el periodo de la gran tribulación. Entonces, el tiempo ya de la restauración del tercer templo está ya a la puerta. Ya tienen todo listo, ya tienen todo preparado. Ellos están esperando solamente un acuerdo de paz para poder edificar el tercer templo. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Pero de que ya está, ya está. Está pronto de suceder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que las cosas se están cumpliendo, las guerras están llegando ya a acuerdos de paz. No es que va a haber guerras, ya los tiempos de guerra ya se han cumplido, no se van a cumplir, ya se han cumplido los tiempos de guerra. Terremotos, no es que van a suceder terremotos, ya han estado sucediendo terremotos, hermano, en todo el mundo. El hambre no es que vaya a venir hambre, el hambre ya existe, ya está entre nosotros. Las enfermedades no es que van a existir, ya están entre nosotros las enfermedades. Entonces, estas cosas ya se han cumplido. Jesús dijo que eran principio de dolores. Hablábamos el domingo pasado de la apostasía, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Ya estamos en ese tiempo. No es que vamos a llegar, no, ya llegamos. Ya estamos. Lo que yo quiero hoy decirle a usted, que no espere a que las cosas se vayan a acomodar. No, ya estamos en un problema. Ya estamos donde la gente está viviendo bajo amenaza, está viviendo bajo dolor, bajo angustia. La gente está siendo perseguida, sea por su fe, por su color, por su raza, por su idioma. La gente, hermano, está viviendo en un caos en esta tierra. Hay un dolor, hay un sufrimiento. Hermano, estamos en el tiempo que el Señor marcó, que como en los días de Noé y en los tiempos de Lot iba a pasar de su venida. Y estamos en ese tiempo. Ahora, no me vaya a malinterpretar el pensar de que yo estoy diciendo que el Señor va a llegar mañana. Puede ser, pero no estamos seguros. Como puede llegar hoy, puede llegar mañana, o se puede durar 100 años. No sabemos. Jesús lo sabía, pero ni él mismo dijo que lo sabía. Dijo: el día y la hora nadie lo sabe, dijo él, solamente mi Padre lo sabe. Entonces, pero algo que sí nosotros debemos de saber y es de hacer, es de estar preparados. Amén, hermanos. Bueno, yo pienso que con esto ya terminamos. Dejamos clara esa parte, ¿verdad, hermanos? Pero entendamos esta parte y hablemos de condiciones reinantes en el mundo en lo que es la segunda venida de Cristo. Pensemos cuáles son nuestros afanes y quehaceres del diario de la vida, y que muchas de las veces nos detenemos en un momento para adorar a Dios, y hablamos, por ejemplo, el trabajo, hablamos de la familia, y Dios muchas de las veces quiere que de una manera atendamos, porque Él nos advierte que nos detengamos y que bajemos un poco las revoluciones del motor, porque muchas de las veces vamos como muy agitados en la vida, vamos muy acelerados. Y déjeme decirle una cosa, que todas estas cosas que nosotros estamos viviendo y lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional, y todas estas leyes que están pasando y todo lo que ha pasado en estos últimos años, que nos han detenido y que nos han hecho por un momento reflexionar en la salud, en la familia y en muchas cosas, que incluso el COVID nos metió a la casa por 3 meses. Otras enfermedades, hablamos a las personas, hermanos, que no deseamos ni queremos, los que han sido afectados de cáncer, los que han sido afectados con enfermedades crónicas, donde su vida eran vidas normales, vidas ejemplares, donde temprano se levantaban a su trabajo y regresaban de 12, 13 horas de trabajo, y al otro día se levantaban sin ningún problema. Ahora que ya tienen marcado una enfermedad de por vida, sus vidas han cambiado. Ya no son las mismas, totalmente. Pero si no fuera por la enfermedad, no pensarían tal vez lo que hoy están reflexionando muchos en la vida, porque muchas de las veces estas cosas como si nos ayudan a reflexionar un poco en la vida, en los hijos, en la esposa, en el esposo, en lo que es la salud,
dar gracias a Dios por un día más, decir, wow, qué bonito día. Cuando todo estaba bien y trabajaban sin pensar en nada, no miraban. Lo que ellos querían era que hubiera sol para trabajar. Odiaban la lluvia, odiaban el frío, porque no podían hacer en esos tiempos nada. Pero cuando llega la desgracia en la vida, porque así podemos llamarle, ¿verdad, hermanos? Cuando llega la desgracia, porque así le decimos, cuando hay una enfermedad, cuando sucede algo en la familia, decimos, la desgracia nos llegó a la vida. Pero muchas de las veces, hermano, estas cosas, yo pienso que si nosotros como creyentes, ahora como creyentes y como hijos de Dios, si las consideramos como parte de una forma de pensar, de reflexionar en la vida, yo pienso que esto nos podría ayudar a nosotros a poder refrenar un poco la vida. Ahora, no me vaya a malinterpretar que yo deseo eso en la vida de ustedes. No, por favor, no me malinterpreten esa parte. Lo que yo estoy diciendo es que muchas de las veces no hacemos caso sumiso a la palabra y a la voz de Dios hasta que llega una desgracia a la vida, hermano. Tiene que pasar algo, tiene que suceder algo para que en la vida de nosotros nos podamos detener y bajarle como el acelerador, ¿verdad, hermano? Al carro, bajarle, porque allá, aunque dice 60, pero a mí no me interesa lo que dice 60, yo quiero llegar rápido a mi destino, pero como está allá el policía, pues yo le bajo. Porque aunque dice 60, 65, 70, y cuando salimos del estado 75, 80, hasta 100 le damos. Un hermano un día iba para California, de Texas a California, y no vio ningún policía en el camino. Iba 100, iba pero como si a recibir herencia, iba como embajada el hombre, pues. Y adelante lo estaba esperando un policía, bien adelante, y lo paró. Y le dice, vienes en exceso de velocidad, porque cuando él lo vio, le bajó. Y cuando el policía se le atravesó, le dijo, oríate. Y él le dice, pero ¿por qué me paras si yo vengo a mi límite? No, le dije, desde tal lugar tú vienes a 100, le dijo. Y le dice, ¿y cómo te diste cuenta? Le dijo, mira para arriba, le dijo, andaba una avioneta. No se le escapó, pues. Muchas de las veces nosotros nos cegamos a lo que está pasando alrededor. Y cuando pasan las cosas que a veces nos detienen la vida, renegamos de las situaciones. Y como si queremos cambiar nuestro pensamiento, y como si nos cuesta porque estamos más adaptados a una condición de vida que difícilmente para nosotros es dejarla, porque ya estamos acostumbrados a esa condición de vida. Pero entendamos aquí, porque estamos hablando, hermano, de un ejemplo. Y hablamos aquí, déjeme hablar un poquito de la maldad y de la violencia que se ha incrementado, como capítulo 6 del libro del Génesis nos da el ejemplo, del versículo 11 hasta el capítulo 13. Y que de una manera se corrompió la tierra, dice la Biblia, delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con todo. Esa fue la orden de Dios, esa fue la palabra de Dios a Noé, porque Dios encontró que la tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena, hermano, prácticamente llena de maldad. Estaba en un caos, estaba en un serio problema. Y no solamente en el tiempo, hermano, de Noé, estamos hablando capítulo 19, años después, hermano, en el tiempo de Lot. La parte que la Biblia nos enseña que su vida cotidiana que ellos hacían era similar, pero había un problema. El problema era
que no era el problema de casarse. Aunque en el tiempo de Lot se recuerda que la Biblia nos enseña que unos hombres querían abusar de los ángeles. Estamos hablando de que había un problema, hermano, sodomita, había un problema de homosexualidad también. Quiere decir que la tierra estaba corrompida. Los problemas de sexualidad que hoy estamos enfrentando, hermano, en las escuelas, en los colegios, en las comunidades, y todas estas cosas que se ven hoy, donde la gente muy abiertamente hablan, hermano, de sus orgías y de sus relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La perversión y todo esto que está hoy, hermano, surgiendo, esto no es nuevo. Esto es un ejemplo de lo que sucedió hace miles de años, en estos tiempos que la Biblia nos está marcando. Pero algo que sí debemos de entender claramente, que el pecado de ellos no quedó, hermano, impune. El pecado de ellos fue castigado por Dios. Y si tenemos hoy dos ejemplos de que el pecado de ellos fue castigado, no nos pongamos nosotros muy tranquilos de que Dios no vaya a castigar el pecado de este tiempo, hermanos. Porque si en aquellos tiempos el pecado, como la Biblia llama, que había llegado hasta la presencia de Dios, en este tiempo, hermano, lo supera. Este tiempo, Dios, hermano, el pecado supera en aquellos tiempos. Tanta maldad. Entendamos que estamos hablando que no era la misma cantidad de seres humanos en la tierra. Hoy hay más seres humanos en la tierra. Y mientras hay más humanos, hermano, el pecado ha aumentado, como dice el apóstol Pablo a la carta de Romanos. El pecado ha sobreabundado, ha crecido. Pero cuando hablamos de la gracia, claro, la gracia también ha subido. Pero la maldad, la Biblia dice que ha aumentado, hermanos. Donde usted camine, donde caminamos, en cualquier esquina, miramos por las redes sociales, por la televisión, nos escuchamos por la radio, por donde quiera que miremos, vamos a encontrar maldad, hermano. Vamos a encontrar delincuencia, vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar odio, vamos a encontrar rencor, vamos a encontrar amargura, vamos a encontrar, hermano, problemas raciales, hermano. Si los problemas que estamos hoy enfrentando, hermano, económicamente, estamos enfrentando problemas de inmigración, son, claro, varias cosas, pero una de ellas, de las que ha motivado a la gente, son los problemas raciales. Son los problemas raciales. Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo que hoy nosotros lo tenemos, hermano, a nuestra vista, no es y no debe de ser un caso de decir gloria a Dios por este tiempo. Sí, yo pienso que demos gracias a Dios porque el Señor nos alcanzó, porque nos enseñó su verdad, nos abrió los ojos, hermano, y pudimos llegar al conocimiento de la gracia. Pero el tiempo que estamos viviendo, dijo un maestro, un predicador, un pastor, dijo: yo doy gloria a Dios, dijo, porque es un tiempo glorioso en que yo estoy viviendo. Dije, ay, Dios mío, dije yo. Porque dijo, todo se está cumpliendo, dijo, y todo lo estoy viendo. Yo dije, más le vale que esté bien con Dios. Más le vale que esté bien con Dios. Porque no es solamente un privilegio. Sí, este tiempo, hermano, es donde más todas las profecías se están cumpliendo en este tiempo. Pero no podemos estar cerrados de ojos, ni cruzados de brazos, ni, hermano, sentados en una silla mecedora esperando de que Dios vaya a tener misericordia. Ya tuvo Dios misericordia. Ahora, ¿qué es lo que ahora nosotros tenemos que hacer? Es accionar, hermanos. Accionemos, pues. Hagamos lo que nosotros debemos de hacer. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hermano, necesitamos orar más. Necesitamos consagrarnos más. Necesitamos buscar más a Dios. Necesitamos hacer las cosas espirituales cada día más. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo? Si usted está cerrando los servicios. Es que el hecho de que cerremos un servicio no quiere decir que usted va a dejar de orar, hermano. No quiere decir que usted va a dejar de ayunar porque no hagamos ayuno o porque no hagamos vigilia. Usted no va a ayunar, no va a vigilar. Ese es ya un trato de Dios y usted en su vida personal.
Así que usted no me venga a decir de que porque el horario o porque el día no concuerda con su trabajo, estas cosas. No, 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 no. A mí no me venga con esas cosas, hermano. A mí no me venga con esas cosas. Porque esto es un trato personal de Dios conmigo, de Dios con usted. Esto es usted y Dios. Esto no es del pastor, esto no es del hermano, esto no es del líder, esto no es de nadie. Esto es usted y Dios. Nosotros no podemos darnos al abandono de dejar de buscar a Dios. Ay, es que cuando yo llego a vida nueva, yo me siento con ganas de servir a Dios. Y cuando no está en vida nueva, y cuando no está en la iglesia, o cuando anda viajando, o cuando anda en su vehículo, o cuando anda en su trabajo, o cuando anda allá con la vecina, o cuando está con la familia, usted se pierde de Dios. Usted se hace igual que ellos. Habla de la misma manera. Habla maldiciones como ellos. Toma lo que ellos toman y hace relajo como ellos hacen relajo. Si usted está haciendo eso, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque la Biblia nos está marcando y enseñando que algo va a suceder. Algo va a pasar. Dios nos está advirtiendo de que algo va a pasar en esta tierra. No sabemos si en esta generación o la próxima, pero lo que sí el Señor nos está diciendo, que no nos agarre descuidados. Hermano, tantos años que hemos estado en la iglesia. Imagínense los 35 años que yo tengo metido en el templo, hermano, y que yo me quede. Eso sería una vergüenza, hermano, para mí. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años usted tiene en el evangelio? ¿Cuántos años usted tiene escuchando el mensaje de Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha hecho el llamado a usted y usted no ha hecho caso a la voz de Dios? Tal vez usted se siente fuerte, tal vez usted se siente con toda la potencia de la vida. Y dirán, a mí el diablo me hace los mandados. Si lo que quiero es verlo, pues si usted no se arrepiente, sí lo va a ver. Eso sí se lo aseguro. Eso sí se lo aseguro. Ahora, como decimos vulgarmente, que usted se ha hecho un tiro con él, eso no se lo voy a creer, ¿verdad? Y que usted sea un buen peleador, y que usted sea un gran gángster, y que usted sea un gran aquí, que sea usted que no se deja de nadie, y que usted diga, si yo me voy a llevar la 45, voy a llevar como dicen allá los hermanos de México, el cuerno de chivo, y me voy a llevar una granada, y allá va a ver Satanás allá abajo. Le voy a ir a hacer fiesta allá abajo. Eso es lo que usted piensa. Eso es lo que piensa el pecador. Eso es lo que piensa, hermano, la persona que cree, que piensa que no va a llegar a un juicio. No nos confundamos. No nos confundamos. Sencillamente cuando nos duele esa gran panza que tenemos, hermano, ahí le andamos diciendo a todo el mundo, ay, te encomiendo a mi familia, miras que siento que me voy a morir, hermano. Que nos pisen un dedo, que nos quebramos un pie, que, hermano, nos golpeamos la cabeza, sentimos que el mundo se nos termina, hermano. No sea una quemada en el fuego. Ay, Dios mío, hermano. Llamamos al 911, vengan los bomberos, venga la policía, venga el sheriff. Tenga cuidado porque hasta la migra va a llegar hoy. ¿Qué nosotros no hacemos escándalo y medio? Porque así somos. Pero recordar que el infierno, la Biblia dice que es un lugar de tormento, donde el fuego no se acaba. Y eso es la antesala de lo que es el lago de fuego, donde el libro de Apocalipsis habla, donde será lanzado el diablo, el falso profeta, el anticristo y toda esa bola de perversos al lago de fuego. Y ahí se va a consumir, y todos esos sus seguidores ahí se van a aniquilar. Entonces el infierno es un lugar de tormento, de antesala de lo que es el lago de fuego. Ahora, entendamos que Dios nos está dando una oportunidad a nosotros. Y nos está anunciando y nos está gritando
que no nos agarre como sucedió en el día de Noé y en el tiempo de Lot. ¿Alguien está aquí en este día? ¿O ya se me fueron? Todavía están aquí, ¿verdad? Bueno, déjenme terminar con algo muy interesante, porque cuando hablamos del capítulo 6 del libro del Génesis, Noé se prepara para el juicio del diluvio, y eso lo dejamos bien claro hasta el versículo 22. En lo que es la preparación del diluvio, primero Dios le comunicó a Noé su sentencia de acabar con toda carne junto con la tierra. A causa, le marcó de su violencia. Luego Dios ordena a Noé que construya un arca de madera diseñada para flotar en el agua, para poder albergar a los seres vivientes ordenados por Dios para sobrevivir de la destrucción. Okay, eso lo entendemos. Dios mismo da las especificaciones para lo que fue el diseño de ese gran buque, de esa gran arca, y le da las medidas y usted sabe la historia. Por último, Dios le comunica su decisión y es de establecer un pacto de preservación con Noé. Eso es fascinante, porque la orden de Dios o la revelación de Dios no era solo de destruir, sino que también había una salida, y era a base del pacto que Dios iba a hacer con Noé y su familia. Y ahí es donde entra la gracia de Dios a la vida del hombre, donde entra la misericordia, porque esto no es de solamente Dios, con todo respeto, como loco, destruir la tierra. No, Dios mira a los que viven para Dios, los justos, los que andan en integridad con Él. Dios no es injusto, Dios es justo. Por eso que el Salmo dice que no perecerá el justo juntamente con el impío. Entonces entendamos que no se van a levantar los injustos en el día malo, hermano, del Señor. No, hablamos de que Dios tiene un justo juicio para el hombre. Entendamos de que Dios en algún momento determinado, de una manera, nos va a nosotros a hacer entender. Pero el pecador, hermano, ya tiene contados sus días si no se arrepiente con Dios, hacia Dios. Entonces entendamos que por último le comunica de establecer su pacto de preservación con Noé. El pacto consiste específicamente en que Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas y sus hijos entrarían en el arca para poder preservarse del diluvio. Sencillamente entren al arca, es todo. No van a hacer nada. Cuando ya esté listo, métanse. Esa era la orden, métanse. La orden a Lot fue: salte. No vas a hacer nada absolutamente que vaya a herirte. No, salte solamente. En el caso de Noé, nada más métanse, hombre, métanse. No les cuesta nada. Den unos cuantos pasos y métanse. No hay nada más. Métanse. Refúgiense, sálvense. Eso era todo. No hay nada que hoy en día, hermano, entendamos que se ven tantas cosas raras en la vida. Entendamos que hay cosas que pueden ocasionar problemas, porque hay gente que, entendamos que son golpeadas dentro de las iglesias, son manipuladas, son malas enseñadas. Y muchas de las veces tienen un concepto muy diferente de lo que es el evangelio, la palabra de Dios. Porque de una manera han usado la misma para poder manipularlos y para poder distorsionar su pensamiento y su corazón. Pero hoy entendamos de que nosotros estamos frente hoy de la palabra viva. Tenemos abierta la palabra y nuestro corazón está ante Dios. Y esto hoy es entender que es un trato de Dios con nosotros personalmente. Esto hoy, aquí el hombre no tiene que ver nada en medio de nosotros. Entender que la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. No es el pastor, no es el líder, no es nadie. Es Cristo entre Dios
Dios y nosotros, si nosotros queremos servir, si nosotros queremos amar a Dios, si nosotros queremos sentirnos bien, entonces sigamos a Cristo. Porque Cristo es el único que nos va a hacer bien a nosotros. Pero este tema es muy importante y abarca muchas áreas importantes. Y quiero mencionar esto como para terminar esta parte, y estamos ya cercano a nuestra conferencia de matrimonios. Y entender que este tema hoy es muy importante. Y de alguna manera entendamos que se incrementa cada día la violencia y la maldad. Pero también quiero mencionar algo del matrimonio entre nosotros los creyentes. Y la pregunta es: ¿cómo está su relación en su matrimonio? ¿Cómo usted y yo estamos hoy viviendo? Porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de maldad y estamos hablando de tantos prejuicios que se viven hoy en la actualidad, y nos enfocamos en la parte de afuera. Pero enfoquemos a nuestros matrimonios, porque en nuestros matrimonios también hay violencia, también hay maldad, hay engaño, hay prejuicios, hay desconfianza. ¿Qué tantas cosas no hay en nuestros matrimonios? Que eso puede estar causando grandes y serios problemas. Porque incluso podemos estar en la iglesia y podemos venir y estar tal vez ahí agarrados de la mano, pero en la casa somos unas fieras, hermano. En la casa es otra cosa. En la casa, como dijo alguien, vuelan los platos, vuelan las tazas, vuelan los vasos, hermano. Y le preguntaron a alguien y le dijo: ¿usted cómo está en su casa? No, nosotros todo el tiempo estrenamos platos y trastes. Oh, sí, le dijo. ¿Tienen dinero? No, dijo, es que nos las tiramos todos los días, dijo. Alguien diría: pero es un hogar cristiano. Pero muchos hogares, mis amados hermanos, no tienen paz. Muchos hogares, muchas de las veces, no tienen el perdón de Dios en sus corazones. Porque no es que Dios no les perdone, es que ellos no ceden al perdón. Hay muchos hogares que han sido ofendidos entre ellos mismos, han sido golpeados. Muchas de las veces no se han podido llevar y tienen años viviendo juntos y no se han podido todavía sobrellevar entre ellos. Entendemos una pareja nueva, hermanos, sí. Ahora, también entendamos que cada día el matrimonio es algo nuevo. Y muchas de las veces van a haber ciertos roces. Si usted hoy me dice: no, pastor, si nosotros tenemos ya 15, 20, 30 años en el matrimonio, no, hombre, si ha sido una dulzura. Dígame, por favor, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Hermano Moy se me queda viendo asustado. Tranquilo, hermano Moy, que a usted todavía le falta mucho que vivir, hermano Moy. Tranquilo. Hay cosas que a veces se nos van de las manos. No porque tal vez no queramos, sino porque tal vez muchas de las veces no buscamos un consejo, no buscamos asesoría, no buscamos de Dios, no buscamos el consejo de Dios, no ponemos a Dios en nuestro matrimonio, no le damos prioridad a Dios. Y cuando muchas de las veces falta el dinero, que ese es un factor que tal vez para muchos no es un problema, pero para otros sí es un problema. Porque cuando se juntaron o se casaron había, dicen los hermanos puertorriqueños, habían chavos. Decimos allá los chapines, había pisto. Podemos decir, ¿verdad? Los hermanos, había billete. Y todo había paz, todo estaba tranquilo. Pero cuando comenzó a fallar el trabajo, cuando la finanza comenzó a bajar y cuando aquello comenzó a deteriorarse un poco, entonces comenzaron a llegar los problemas. Pero al principio no fue así. El problema es de que muchas de las veces hay personas de que piensan que todo lo que hay dentro va a ser eterno. Hoy yo quiero frenarlo un poquito el carro a usted y detenerlo y decirle: no todo es eterno, ni aún la salud es eterna. Escuché a una mujer que esta mujer era muy famosa en México y tenía un programa o trabajaba en un programa donde habían varios.
La historia es de que él se casó con un famoso también. Pero en la vida que ellos comenzaron a llevar su matrimonio, los dos trabajaban en el mismo canal, en la misma programación. La sorpresa fue que él se enfermó de cáncer. Él se enfermó de cáncer y al tiempo aquel hombre se ausentó del canal, ya no quiso salir en el show que tenía. Y un día la entrevistaron y en el noticiero sale en una sección especial de los famosos y la entrevistaron a ella, que algo que no se sabía, por qué se había divorciado del esposo, cuando ellos decían si el matrimonio es hasta la muerte. Entonces ella tuvo que abrirse y decir la razón. Y dijo: la razón, dijo, por la que yo me divorcié de él es que yo no estoy acostumbrada, ni he estado acostumbrada, ni he lidiado en mi casa, dijo, con un enfermo, mucho menos, dijo, con una persona que tiene cáncer. Cuando a él se le diagnosticó cáncer, dijo ella, yo comencé a buscar información, cómo iba a ser la reacción, cómo iba a ser su tratamiento, cuáles iban a ser los resultados, cómo iba a reaccionar él, cuánto era el tiempo. Bueno, investigó todo lo que es el proceso de un cáncer. Y dijo ella, cuando yo me di cuenta del proceso, dije, no puedo yo lidiar con una persona que tiene cáncer. Y le dijo rápidamente, necesitamos firmar el divorcio porque yo no voy a estar contigo toda mi vida o el tiempo que tú estés en la orilla de la cama del hospital o llevándote a cada rato al hospital. Yo los miro muy serios a ustedes, hermanos. Porque cuando hablamos del matrimonio, cuando nosotros hemos estado delante de un juez, de un líder espiritual, y que se nos hace la promesa o los pactos de matrimonio, una de ellas es que seremos fieles hasta que se acabe el dinero, dijo alguien. Hasta que haya salud. A ver, ahora yo tengo que hacer aquí un examen, hermanos. Ustedes ya me están preocupando a mí. Para empezar aquí, todos ustedes están casados, hermanos. Porque si no, ahorita vamos a hacer una boda en masa, pues. Entonces usted sabe lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Que el voto que usted hizo, aunque todo tembloroso estaba ahí y no sabía lo que estaba haciendo, pero usted prometió. Usted ya se enganchó. Usted dijo que la iba a aguantar, que lo iba a aguantar en las buenas, en las malas. Y ahí incluye ronquidos. Si usted no lo sabía. Si usted no lo sabía, incluye todo. Hermano, estos calores de Texas, hermano. Más le vale que se bañe antes que se vaya a dormir. Hermano, los problemas matrimoniales son fuertes. Y muchas de las veces son tan sencillos para arreglar, pero se hacen así, mire, grandes. Tenemos que ser sabios para poder llevar a cabo nuestro matrimonio como Dios quiere llevarlo. Entonces, la violencia no solamente existe afuera, también existe en los matrimonios. También existe, hermano, la desconfianza dentro de los matrimonios. Ya le he contado algunas historias de esto a ustedes. Hay personas, hermano, hay parejas de que la esposa, yo no sé si me voy a meter en problemas, hermano, pero yo tengo que decirlo. Hay parejas, hermano, que solamente el esposo tiene la tarjeta del banco. Pero eso no se lo diga a nadie, por favor.
Hágase la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, tal vez hay muchas razones, pero una de ellas puede ser la falta de confianza. Dijo alguien por ahí, dijo, es más peligroso, dijo, una mujer con dinero en la mano que con un cuchillo, dijo alguien por ahí. Ay, Dios mío, ¿verdad? Me metí a problema hoy con las hermanas. Y se están viendo unas a otras, unos a otros se están viendo. Ay, Dios mío. No estamos en la conferencia matrimonial, solamente fue un tip para que usted entienda la magnitud de los problemas que tenemos. Así que atendamos pues a la voz de Dios, mis amados hermanos. Amemos a Dios y amémonos como matrimonio, como pareja. Amemos a nuestros hijos, nuestra familia, porque el Señor viene no por uno, viene por familias también. Que todos podamos estar atentos, no nos descuidemos, porque todo lo que está pasando, eso nos dice que el Señor está a la puerta. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero vivamos como si mañana va a pasar y preparémonos como si 100 años va a durar el Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más.